Imagina equipar un barco con todas las armas disponibles y enviarlo para bombardear al enemigo hasta que se rinda. Eso es esencialmente lo que hacen los acorazados, o al menos lo que solían hacer hace como 100 años cuando todavía eran estratégicamente relevantes. Sin embargo, esta categoría de buque de guerra no se ha utilizado en medio siglo. Bueno, hasta ahora. Los acorazados aparentemente están regresando con fuerza, según nada menos que el presidente Donald Trump, quien anunció una clase completamente nueva de acorazados modernos, a la que nombró en su honor. De verdad. Si se construye, la clase Trump marcaría el regreso de un tipo de buque de guerra que ha estado en pausa desde la guerra de Vietnam, y la administración está tan decidida a hacerlo realidad que están presionando para cancelar un proyecto mucho más sólido y desarrollado para hacerle espacio a la clase Trump. Esto hace que todos, incluyéndonos a nosotros, nos preguntemos, ¿qué tiene de especial este nuevo diseño? Un arsenal flotante. Ahora, la clase Trump de acorazados debería, en teoría, ser verdaderos acorazados. Esto es un poco extraño porque los verdaderos acorazados se han vuelto casi completamente obsoletos en la guerra naval. Pero la administración actual insiste en que esta clase de barco es absolutamente necesaria para la Marina de los Estados Unidos. Más adelante hablaremos sobre la precisión de esa afirmación y los detalles de la clasificación de esta nave, pero por ahora es importante recordar que esto debería ser un verdadero acorazado. El barco principal de la clase, el USS Defiant, medirá entre 840 y 880 pies, o 260 a 270 metros, con una manga de 105 a 115 pies, o 32 a 35 metros. Pesará alrededor de 35.000 toneladas métricas, también será muy atractivo. Esto no es una broma, es un punto de diseño importante en el que el propio Donald Trump insistió, diciendo que no es fanático de algunos de los barcos de la Marina, que fueron construidos para la furtividad. Él dijo, y cito, "No es necesario tener un barco feo para decir que eres sigiloso". También comentó sobre los barcos rusos e italianos, diciendo que se veían mejor, más elegantes como un barco de verdad. En cuanto al tamaño, esto lo pondría en la clase de buques de asalto anfibio que actualmente están en servicio con la Marina de los Estados Unidos, como los barcos de la clase América o de la clase Tugua. Para aclarar, estas clases de barcos fueron diseñadas con cubiertas grandes porque necesitan lanzar helicópteros y aviones capaces de operar desde barcos, como el F-30 y 5B y el MV-22B Osprey. Los acorazados clase Trump, si alguna vez llegan a ser financiados y construidos, también abastecerán de combustible al Osprey y a los helicópteros FVL o de elevación vertical futura, que actualmente están en desarrollo, pero esto está lejos de ser el papel principal del barco. En cambio, su papel principal será estar repleto de la mayor cantidad de armamento posible, y la batería principal de la clase Trump consistiría en un sistema nuclear de misiles de crucero lanzados desde la superficie, un sistema de misiles hipersónicos y un sistema de lanzamiento vertical. Batería principal. Un sistema nuclear de misiles de crucero lanzados desde la superficie, también conocido como SLCMN, es un sistema de armas propuesto por la administración de Trump en 2018 como respuesta a las restricciones nucleares preexistentes. La Marina desarrolló por primera vez misiles de crucero nucleares lanzados desde el mar en la década de 1980 y básicamente eran misiles Tomahawk armados con ojivas nucleares que tenían un alcance de aproximadamente 1.550 millas o 2.500 kilómetros. Luego, en 1991, el presidente George H.W. Bush anunció que Estados Unidos retiraría todas las armas nucleares tácticas basadas en el mar, y esa fue prácticamente la última vez que Estados Unidos tuvo un misil de crucero nuclear a bordo de alguno de sus barcos. Los misiles nucleares Tomahawk fueron retirados en 2013, pero 5 años después, la primera administración de Trump argumentó que un misil de crucero lanzado desde el mar y armado con ojiva nuclear le daría a Estados Unidos, cito, una presencia regional no estratégica. Y así es como obtuvimos el SLCMN, que se supone debe usarse a bordo del nuevo acorazado clase Trump. Al momento de esta grabación, se sabe que el Programa de Sistemas Estratégicos de la Marina otorgó contratos para diseños de prototipos y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear busca acelerar el desarrollo y despliegue de esta arma. El desarrollo se aceleró tanto que la idea de usar la familia de ojivas nucleares W-80 fue descartada en favor de desarrollar una ojiva única para la nueva arma. Esta nueva arma tendría un alcance de varios miles de kilómetros. Realmente no puedo decir más que eso porque el arma todavía está en su fase experimental y sabemos muy poco al respecto. Lo que sí sabemos es que si Estados Unidos desarrolla esta nueva arma nuclear y equipa los acorazados clase Trump con ella en el futuro, estaremos cerrando el círculo y regresando al mismo lugar en el que nos encontrábamos durante la década de 1980. La segunda parte del sistema principal de baterías de armas de la clase Trump incluiría un sistema de misiles hipersónicos convencionales de ataque rápido de 12 celdas. Este sistema está diseñado para lanzar un misil guiado de precisión a cualquier parte del mundo en menos de una hora.
Tenemos varios videos sobre misiles hipersónicos aquí en Mega Projects y te invitamos a que los veas si quieres saber cómo funcionan. Pero en esencia son realmente rápidos. Normalmente vuelan a más de Mach 6 y son increíblemente maniobrables, lo que les da la capacidad de esquivar las defensas antimisiles enemigas. Si se implementa a bordo de estos nuevos acorazados, esta capacidad reemplazaría efectivamente el uso de armas nucleares contra hasta el 30% de los objetivos, según algunos cálculos, y diversificaría efectivamente las opciones de ataque. La parte final de la batería principal consiste en 128 celdas de lanzamiento vertical. Este sistema es increíblemente diverso y puede lanzar una amplia variedad de misiles, incluyendo misiles superficie-aire, superficie-superficie, antisubmarinos, antibuque y misiles señuelo para propósitos de ataque táctico y autodefensa. Esto en teoría suena como una gran idea. 128 misiles de varios tipos capaces de destruir diferentes tipos de amenazas. Sin embargo, en la realidad, las celdas VLS han atraído muchas críticas con la clase Trump. La nueva clase de barco fue anunciada como el tipo definitivo de acorazado de misiles, que estará armado hasta tal grado que el enemigo se estremecerá solo de pensar en que un acorazado clase Trump se acerque a sus aguas. En realidad, el diseño del sistema de lanzamiento vertical del barco es uno de los más ineficientes que existen. Aquí está la manera más simple de decirlo. Para representar una amenaza seria, un gran buque naval necesita lanzar la mayor cantidad posible de misiles o aeronaves permitidas por su tamaño. El acorazado clase Trump no hará eso. Los barcos pesarán 35.000 toneladas y tendrán la capacidad de lanzar 128 misiles desde su sistema de lanzamiento vertical. Esa es una proporción de BLS respecto al tamaño, de un misil por cada 273 toneladas de desplazamiento. Para comparar, el crucero clase Ticonderoga, que es un barco más pequeño pero increíblemente similar en propósito a los barcos clase Trump, tiene la mejor relación entre BLS y tamaño que existe. Tiene 122 celdas BLS para 9.750 toneladas métricas de desplazamiento y eso le da una proporción de un misil por cada 80 toneladas. Esto significa que esta clase de buques de guerra, a pesar de ser casi 4 veces más pequeña que la clase Trump, sigue siendo capaz de lanzar casi la misma cantidad de misiles. Algunos, en defensa de la clase Trump, argumentarán que este barco claramente intenta llevar la mayor cantidad posible de diferentes tipos de sistemas de armas a bordo, y el espacio limitado ciertamente es un factor para las celdas BLS. Y eso es cierto, pero también lo es para la clase Ticonderoga, que además de sus 122 celdas VLS, también tiene 2 lanzadores de misiles, 2 cañones de 5 pulgadas tubos lanzatorpedos y otros sistemas de armas. No importa cómo lo intentes justificar, la clase Trump sigue siendo un diseño increíblemente ineficiente en lo que respecta a sus sistemas de misiles, simplemente porque intentó acomodar la mayor cantidad posible de armas diferentes a bordo. Y eso es solo la batería principal. Batería secundaria. Ahora sí que estamos entrando en territorio loco, ya que el arma principal de la batería secundaria de la clase Trump es un cañón de riel de 32 megajulios. El ejército de Estados Unidos ha estado intentando desarrollar un cañón de riel funcional y práctico durante más de 2 décadas, y, por supuesto, aquí en el canal ya hicimos un análisis profundo sobre los cañones de riel. Pero para resumirlo de nuevo, disparan proyectiles cinéticos sin propiedades explosivas. En cambio, el proyectil se dispara a una velocidad tan increíble, en algunos casos cerca de 9 veces la velocidad del sonido, que la fuerza del impacto creada por la velocidad causa suficiente daño para destruir una amenaza. En teoría, es un gran cañón para tener a bordo de un barco por varias razones. Como la munición para un cañón de riel no contiene explosivos, es mucho más ligera que la munición convencional de alto explosivo o HE. También es más seguro para el barco, ya que reduce las posibilidades de que el almacén de armas explote y mate a todos a bordo en caso de un impacto directo. Esto impacta el diseño de la propia nave, ya que no requiere tanta armadura como los barcos de tamaño comparable que llevan más munición HE a bordo, y eso se traduce en un barco más ligero, más económico y que viaja más rápido. Los cañones de riel en los barcos deberían funcionar como armas defensivas principales, no ofensivas, y podrían ser increíblemente útiles contra misiles entrantes en su fase final de vuelo, contra aeronaves y contra barcos enemigos dentro de su alcance. Dado que un proyectil de cañón de riel es prácticamente el tipo de munición más rápido que existe, ningún misil ni aeronave en el mundo podría evitarlo. Pero la tecnología que permitiría que un cañón de riel apunte y alcance a un misil en movimiento todavía está en desarrollo y está lejos de estar terminada. A pesar de sus aspectos positivos, también hay bastantes aspectos negativos. En primer lugar, los cañones de riel requerirán más mantenimiento que cualquier otro sistema de armas en la clase Trump. El equipo de mantenimiento a bordo pasaría más tiempo atendiendo las necesidades de una sola arma que cualquier otra cosa. En segundo lugar, al disparar, los cañones de riel se calientan a lo que mejor podría describirse como niveles de calor del infierno de Dante.
Esto sucede tanto por la cantidad absurda de electricidad que pasa por los rieles, la cual es necesaria para lanzar el proyectil, como por la fricción creada por el propio proyectil. Cuando sale del cañón de riel a una velocidad 3 veces mayor que la velocidad máxima del avión de combate más rápido en servicio activo, el MiG-31 Foxhound. Por si no lo sabías, por cierto, lo mismo les pasa a los cañones de artillería. Pero esos proyectiles no viajan exactamente a Mach 6 o más, y la aceleración de lanzamiento no alcanza decenas de miles de GS. Así que todo lo que hacen los cañones es expandirse un poco por el calor, lo cual tiende a afectar la precisión, pero eso es algo que un equipo de artillería puede compensar. ¿Sabes qué es lo que un equipo de cañón de riel no puede compensar? Que el cañón de riel literalmente se derrita, que es lo que pasa si disparas demasiadas veces sin dejar que se enfríe. De hecho, hasta el día de hoy, no hay pruebas de que algún cañón de riel pueda disparar más de un solo tiro a máxima potencia con el mismo conjunto de rieles. Aunque algunos funcionarios estadounidenses afirman que sus diseños, con el tiempo, han aumentado la durabilidad de decenas de disparos a más de 400, no aclaran si estos son disparos a máxima potencia, y probablemente no lo sean. Por esto, los cañones de riel tienen una tasa de disparo muy baja, y esa tasa ya de por sí baja tiene que dividirse en intervalos para permitir el enfriamiento. Y lo peor de la longevidad de los cañones de riel es que incluso si los operas perfectamente para maximizar su vida útil, el cañón se desgasta muy rápido, de cualquier manera. Reemplazar uno en el mar no es precisamente fácil, especialmente cuando estás lejos del puerto. Otro aspecto negativo de los cañones de riel que con razón levanta algunas cejas es simplemente el hecho de que no hay ninguna ventaja estratégica en esta arma, aparte de la ya mencionada munición cinética no explosiva. Los cañones de riel solo tienen un alcance de aproximadamente 110 millas náuticas, y eso prácticamente anula todo el propósito de implementar esta tecnología a bordo de cualquier barco. 110 millas náuticas está muy dentro del alcance de los misiles utilizados por China y Rusia, los dos países que estamos usando como adversarios realistas pero hipotéticos en este ejemplo. ¿Cuál es el sentido de un arma que solo puedes usar contra el enemigo poniéndote dentro del alcance de las armas del enemigo? Además, ¿cuál es el sentido de tener un arma así si ya tienes misiles con mayor alcance? La última razón por la que la implementación de un cañón de riel en la clase Trump suena como una idea terrible es el hecho de que esta nave no dependerá de un reactor nuclear para obtener energía. Tener un cañón de riel a bordo, que requiere un enorme pulso de electricidad para disparar, usualmente medido en millones de amperios, suena como una excusa perfectamente razonable para equipar el barco con la misma tecnología eficiente en energía que se ha usado en muchas otras embarcaciones. No, dijo el equipo de diseño, y decidió sacar los viejos y confiables motores alimentados por combustibles fósiles y hacer que alimenten las miles de armas, sistemas de sensores y de mando en un barco que podría romper el récord del mayor número de armas por pulgada cuadrada en la historia. Dicho todo esto, el diseño actual de la nueva clase Trump parece sacrificar un espacio valioso que podría ser mejor aprovechado. Celdas del sistema de lanzamiento vertical y simplemente dárselo a los cañones de riel, una tecnología que está lejos de ser perfeccionada y que no cumple con ninguno de los 4 requisitos esenciales. No es efectiva, eficiente, económica ni duradera. Sin embargo, General Atomics está actualmente en conversaciones con la Marina de los Estados Unidos con la esperanza de conseguir un contrato y desarrollar un cañón de riel realmente funcional. Pero bueno, creeremos eso cuando lo veamos. Sin embargo, el cañón de riel es solo un tercio de la batería secundaria. La segunda parte es un par de cañones de 5 pulgadas, y esto es algo que prácticamente todos pueden apoyar. El cañón Mark 45 es un arma antiaérea, antibuque y de bombardeo costero que dispara proyectiles de 70 libras o casi 32 kilogramos. Dependiendo de la operación, el cañón Mark 45 puede disparar entre 16 y 20 de estos proyectiles por minuto a un alcance efectivo de 20 millas náuticas o 37 kilómetros. Un par de estos cañones se encuentra a bordo de los cruceros clase Ticonderoga mencionados anteriormente. Los cañones son una forma económica de responder a amenazas inmediatas, ya que la munición para ellos es más barata que cualquier misil que se pueda lanzar desde los tubos BLS. Y además de usarse solo como un arma defensiva, es una excelente manera de bombardear una cabeza de playa en apoyo a una invasión de infantería de marina. La última pieza del rompecabezas de la batería secundaria es un par de armas láser. Ahora, ya hemos explicado cómo funcionan los láseres en nuestro video de Dragonfire, que pueden ver si gustan, y Estados Unidos invirtió mucho dinero en varios prototipos que no son muy diferentes de ese. Sin embargo, no se sabe exactamente qué tipo de arma láser se va a usar a bordo de la clase Trump. Las armas láser son, ante todo, increíblemente económicas. No tienen munición física, ya que pueden disparar mientras tengan una fuente de energía. En ese sentido, su capacidad de munición es teóricamente infinita. Teniendo esto en cuenta, ofrecen una forma muy económica de interferir con la electrónica interna de un misil entrante, dron, ya sea aeronave o embarcación, así como aeronaves tripuladas. Sin embargo, las armas láser no pueden penetrar fácilmente la armadura.
Necesitan mantenerse enfocadas en un objetivo durante bastante tiempo para calentar lo suficiente un área y causar daño. Por eso, su principal propósito es solo deshabilitar la electrónica interna, al menos por ahora, hasta que nosotros como especie desarrollemos un verdadero rayo mortal. Lo cual será aterrador y genial. Además, las armas láser tienen el alcance más limitado de todas las armas a bordo de la clase Trump. Son armas que requieren línea de visión, y si eso no fuera suficiente limitación, su efectividad también está limitada por las condiciones climáticas como niebla, lluvia, nieve y humedad. El peligro que representan las armas láser podría ser anulado por la presencia de agua en el aire, lo cual es algo común cuando estás en el mar. Otras armas de aeronaves. Además de todos los sistemas de armas de los que hemos hablado hasta ahora, también hay una batería de defensa no oficial. Aunque nominalmente se supone que ese es el trabajo de la batería secundaria, pero vamos a ignorar eso. La batería defensiva consistiría en 2 lanzadores de misiles, 4 sistemas de ametralladoras de 30 milímetros, 4 láseres, Odin y 2 sistemas antidrones. ¿Te preguntas por qué los láseres Odin están clasificados como parte de una batería diferente? No tenemos idea, pero el hecho de que una tecnología láser clasificada sea parte de la batería secundaria y que los láseres Odin sean parte de la batería defensiva lo implicaría. La idea es usar la tecnología láser clasificada como un arma ofensiva, lo cual es una idea interesante, por decirlo menos, considerando que, una vez más, estamos hablando de un arma que no puede disparar más allá de lo que alcanza la vista. De todos modos, Odin significa Optical Dazzling Interdictor, Color, Navy. Y si esa coma forzada en Navy no te convence de que el liderazgo militar estadounidense simplemente inventa siglas que suenan bien y luego hace que los ingenieros diseñen un arma alrededor de esas siglas, bueno, nada lo hará. Para 2024 este sistema de armas se ha instalado en 8 buques de guerra estadounidenses y está diseñado para cumplir exactamente las tareas mencionadas antes, confundir los sensores de drones y misiles entrantes y hacer que se estrellen. Es importante señalar que están en una clase mucho más baja en comparación con las armas láser clasificadas mencionadas anteriormente. El sistema Odin está en la clase de decenas de kilovatios, mientras que los sistemas láser de batería secundaria estarán en la clase de 300 o 600 kilovatios. Esto significa que el otro sistema láser no será el sistema Helios, que actualmente está siendo probado con otros barcos. Dragonfire, para comparar, está en la clase de 50 kilovatios. Lo más probable es que los lanzadores de misiles se utilicen contra objetivos aéreos, y eso incluye misiles entrantes, drones, aeronaves o simplemente una gaviota particularmente desafortunada. Los barcos de la clase Trump también tendrán sus propias aeronaves a bordo, pero como los buques de guerra no serán del tamaño de un portaaviones, solo lanzarán aeronaves VTOL. Por ahora, está confirmado que varios helicópteros y el Osprey tendrán su base en los hangares de la clase Trump, pero nuevos diseños de aeronaves VTOL podrían unirse en el futuro, siendo las aeronaves no tripuladas una parte especialmente importante de la historia. Plantas de energía de la plataforma de mando. Además de servir simplemente como una plataforma de lanzamiento de ataques, los acorazados clase Trump también están concebidos como plataformas de mando para una revolución más amplia de plataformas no tripuladas que actualmente está ocurriendo en Estados Unidos. Al igual que sus principales rivales geopolíticos, China y Rusia, Estados Unidos está desarrollando actualmente toda una gama de plataformas no tripuladas. Algunas de ellas son capaces de combate, otras están destinadas únicamente al reconocimiento o la entrega de carga, y van desde helicópteros no tripulados y aeronaves de combate comparables a cazas de quinta generación hasta pequeños buques de superficie no tripulados, submarinos y vehículos terrestres. Este ha sido el tema recurrente en Estados Unidos desde hace un tiempo y es algo que cubrimos ampliamente en nuestro video sobre el compañero de ala leal. Y según algunos funcionarios, para el año 2050 hasta 1/3 de todos los activos estadounidenses podrían ser no tripulados. Con esto en mente, el diseño de cualquier nueva nave seguramente incluirá un centro de mando para plataformas no tripuladas, y la clase Trump no es la excepción. Estará equipada con el mejor conjunto de sensores disponible para la Marina, y las capacidades impulsadas por IA también formarán parte del diseño, aunque no se sabe en qué función. En cuanto a las plantas de energía del barco, en el último informe presentado al Congreso, se dejó claro que elegir combustibles fósiles en lugar de energía nuclear ha sido una de las decisiones más desconcertantes en el diseño de la clase Trump. Primero que nada, es un problema logístico. Si tienes una planta de energía convencional a bordo, necesitas reabastecerla de combustible de vez en cuando, y solo puedes hacerlo en puertos aliados o mediante un barco cisterna. El uso de un barco cisterna también representa una desventaja estratégica, porque aunque el acorazado clase Trump pueda estar armado hasta los dientes, todo lo que el enemigo tiene que hacer es destruir el barco cisterna. Y el acorazado Trump se convierte simplemente en un trozo de metal flotante muy caro en el océano, incapaz de moverse, activar sus sistemas sensoriales o usar su famoso cañón electromagnético. Por otro lado, la Marina de los Estados Unidos tiene una larga historia usando energía nuclear para impulsar sus barcos, y la energía nuclear ofrece algunas ventajas significativas.
Para empezar, las plantas de energía nuclear navales requieren sorprendentemente poco mantenimiento. Dado que están diseñadas para instalarse a bordo de una embarcación que llegará a los rincones más remotos del mundo, donde el acceso a un puerto seguro simplemente no es una opción, están hechas para ser extremadamente confiables y autosuficientes. La tripulación de ingenieros a bordo suele ser suficiente para mantener el barco en el mar sin ningún problema. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo y el buque de guerra más grande jamás construido, funciona con un reactor nuclear. ¿Y adivina qué? Las lavadoras del barco en realidad demostraron necesitar más mantenimiento que el reactor nuclear, ya que se incendiaron a principios de marzo de 2026. Suena gracioso cuando lo dices así, pero la historia en realidad es muy mala. 2 miembros de la tripulación resultaron heridos y más de 600 perdieron sus literas y pertenencias personales en el incendio. En segundo lugar, las plantas de energía nuclear naval permiten que los barcos naveguen a mayores velocidades durante más tiempo y teóricamente tienen un alcance infinito. El barco, por supuesto, tiene que detenerse para reabastecerse en algún momento, pero cuando se trata únicamente de propulsión, no tiene que reducir la velocidad para ahorrar combustible. Ahora, la Marina de los Estados Unidos retiró todos sus cruceros de propulsión nuclear en los años 90. Aunque estos buques eran más pequeños que la propuesta clase Trump, son más comparables que el Coloso, es decir, el USS Gerald R. Ford. Hubo 2 razones principales por las que se retiraron los cruceros, y alguien podría argumentar que también aplican a la clase Trump. La primera razón es simplemente el hecho de que la velocidad y la capacidad de navegar sin detenerse no eran tan importantes durante esa época. La URSS desplegaba constantemente sus submarinos de ataque rápido, y esto obligaba a los grupos de portaaviones a emplear sus sonares. Para hacer eso, no podían navegar a más de 20 a 25 nudos, y después de un tiempo, la Marina se acostumbró a esas velocidades y empezó a preguntarse si realmente valía la pena alcanzar altas velocidades y, a su vez, si los reactores nucleares que permitían esas velocidades valían la pena. Sin embargo, este argumento ya no aplica mucho hoy en día, porque los submarinos de ataque rápido ya no juegan un papel tan importante, y los barcos también son capaces de detectarlos a mayores velocidades. En segundo lugar, la doctrina de la Marina ha cambiado. Durante el punto máximo de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Marina mantenía los grupos de batalla cerca de posibles puntos conflictivos. La práctica moderna es mantener los grupos cerca de los puntos conflictivos solo si es absolutamente necesario, pero insistir en mantener la mayor cantidad posible de embarcaciones en casa o en bases aliadas, listas para desplegarlas en masa según sea necesario. Con este enfoque en mente, la capacidad de navegar a alta velocidad durante mucho tiempo sin necesidad de reabastecerse de combustible es una gran ventaja. A eso se suma el hecho de que los acorazados clase Trump tendrán al menos un cañón electromagnético de alto consumo energético a bordo, junto con sistemas de inteligencia artificial y sistemas de sensores de última generación, y no es difícil ver por qué un reactor nuclear habría sido una opción más inteligente que una planta de energía convencional. Con eso, está claro que el diseño Trump es simplemente mediocre. Hay demasiadas cosas que no tienen sentido. Parece que los propios ingenieros realmente no entendieron cuál sería el propósito del diseño en la vida real. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿qué diablos sentido tiene? ¿Qué son los acorazados? ¿Realmente están obsoletos? ¿Y por qué Trump insiste en Trump? ¿Adivina cuántos años tiene el acorazado más reciente de la Marina de los Estados Unidos? ¿30 años? ¿50? En realidad es casi todo eso. 82 años. El 29 de enero de 1944 se votó el USS Missouri y hasta la fecha sigue siendo el acorazado más recientemente construido en la Marina de los Estados Unidos. Formaba parte de la clase Iowa de acorazados, que fueron construidos y votados más o menos al mismo tiempo, y hay una razón por la que los acorazados ya no son populares. Solo para aclarar, mucha gente usa la palabra acorazado como un término general para cualquier tipo de embarcación naval que entra en combate. Sin embargo, los acorazados son una categoría muy específica de buques de guerra, y para evitar cualquier confusión, sepan que los acorazados de los que se hablará de aquí en adelante son verdaderos acorazados, no solo cualquier tipo de buque de guerra. Desde su introducción a finales del siglo XIX, los acorazados sirvieron como buques capitales dentro de sus respectivas flotas. Un buque capital suele ser el más grande, el más importante estratégicamente en una flota y, por lo general, el barco con mayor poder destructivo. Los acorazados eran conocidos específicamente por estar armados con grandes cañones y de manera similar a cómo existen hoy en día los grupos de portaaviones. Hace 100 años teníamos grupos de batalla. Estos barcos eran para sus respectivas flotas lo que Superman es para la Liga de la Justicia, el arma principal. El USS Washington, por ejemplo, es un acorazado que sirvió en operaciones en el Atlántico y el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y estaba armado con 9 cañones de 16 pulgadas o 406 milímetros 20 cañones de 5 pulgadas que son predecesores de los modernos cañones de 5 pulgadas que se ven a bordo de la clase Trump.
Y para protegerse de amenazas navales y aéreas, usaba 16 cañones antiaéreos y 18 ametralladoras calibre 50. Además de eso, su blindaje era increíblemente grueso. Estos barcos llevaban toneladas de munición explosiva a bordo, y era realmente importante mantener esta munición intacta en caso de un impacto exitoso de torpedo o artillería. El blindaje del cinturón, que es el revestimiento metálico exterior de un barco, tenía 12 pulgadas de grosor, mientras que el blindaje de la torre de mando y de las torretas de los cañones medía 16, lo que hacía que el barco fuera realmente difícil de destruir. Estas cosas eran el equivalente prenuclear de las armas nucleares. Eran el arma más poderosa que un país podía poseer y, en la práctica, eran capaces de mantener islas enteras y costas como rehenes con constantes bombardeos de artillería. Los mejores ejemplos de cómo operaban los acorazados se pueden encontrar en el Teatro de Guerra del Pacífico durante los años 40. Sin embargo, inevitablemente, su era llegó a su fin inmediatamente después de la conclusión de la guerra, y ello se debió a varias razones. Por un lado, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki mostró al mundo entero que se había creado un arma más poderosa que el acorazado. En segundo lugar, los presupuestos militares de la mayoría de los países se redujeron después de la guerra porque no esperaban otro conflicto pronto, y las dos mayores potencias mundiales en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, decidieron invertir en avances nucleares en lugar de construir más acorazados. La Marina de los Estados Unidos vendió la mayoría de sus acorazados como chatarra, y los acorazados clase Iowa mencionados anteriormente brindaron apoyo de artillería durante las guerras de Corea y Vietnam. En tercer lugar, el auge de los portaaviones mostró mucho potencial en ese sentido, y las armadas de todo el mundo decidieron invertir los pocos recursos que tenían en ellos. Esta decisión seguiría moldeando la perspectiva de las armadas del mundo hasta el día de hoy. Los portaaviones también eran embarcaciones más eficientes, ya que los acorazados de la era de la Segunda Guerra Mundial necesitaban alrededor de 2.700 marineros para operar. Para comparar, el mencionado USS Gerald R. Ford, el portaaviones más flexible y avanzado que existe, necesita aproximadamente la misma cantidad de tripulación. Unas décadas después, el desarrollo de misiles guiados fue prácticamente el último clavo en el ataúd con forma de acorazado. Los misiles guiados superaron a la artillería y los torpedos en todos los aspectos posibles. Eran más precisos, atravesaban el blindaje y eran más rentables que cualquier otra arma antibuque existente. Con la llegada de misiles de precisión y la vigilancia moderna, hundir un barco hoy en día es mucho más fácil de lo que era a mediados del siglo XX. Es cierto que las defensas antimisiles, antiaéreas, antibuque y antisubmarinas a bordo de los barcos modernos también han seguido más o menos la misma trayectoria de desarrollo, pero el hecho es que hoy en día es mucho más fácil para el enemigo encontrar un barco y lanzar un ataque que hace 80 años. Las armadas de todo el mundo respondieron a este tipo de desarrollo tecnológico descentralizando sus recursos. Cuando colocas 2 docenas de diferentes sistemas de armas en un solo barco grande, básicamente lo conviertes en un blanco enorme. Las armadas generalmente no quieren perder todo su poder de combate en un solo ataque, y por eso la mayoría de los comandantes prefieren no poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, los sistemas de armas y otros recursos en diferentes canastas o barcos. De esa manera, en lugar de perder completamente la batalla en caso de un ataque exitoso del enemigo, solo pierdes parte de tu poder naval. Los militares llaman a esto descentralización o simplemente sentido común, y la idea de la clase Trump va directamente en contra de eso. El barco sería demasiado grande y un blanco demasiado fácil en caso de que alguna vez entrara en combate, y no parece que haya lugar para él en una marina moderna. En ese sentido, la clase Trump es más parecida al barco Arsenal que a un acorazado. Un barco arsenal fue un concepto naval que apareció durante la Guerra Fría, y la idea era básicamente meter la mayor cantidad posible de tubos de lanzamiento vertical, hasta 500 de ellos en un barco pequeño con una tripulación relativamente reducida. El barco serviría como una plataforma de armas puramente ofensiva que bombardearía sin piedad al enemigo. Esta idea, que habría costado alrededor de $450 millones por barco a finales de los años 90, nunca se concretó, porque un solo misil bien colocado podría hundir un barco de $500 millones, y ese es un riesgo demasiado grande para que cualquier marina lo asuma. La Marina china exploró el mismo concepto, y se presume que llegaron a la misma conclusión, mientras que Corea del Sur, sorprendentemente, sí lo aprobó y planea desplegar 3 barcos arsenal para finales de la década de 2020. Supongo que veremos cómo les va. Los submarinos han asumido en cierta medida el papel de barcos arsenal en la Marina de los Estados Unidos, pero eso es una diferencia enorme porque los submarinos son prácticamente invisibles. Los submarinos rusos y chinos cumplen la misma función en sus respectivas marinas también. La clase Trump es lo más parecido que tenemos a un barco arsenal, y todos ya pueden darse cuenta de que es una mala idea.
Cientos de oficiales navales, así como investigadores que trabajan en el desarrollo de nuevas embarcaciones para la Marina de los Estados Unidos, están constantemente tratando de idear nuevas formas de superar al enemigo. Y hay una razón por la que han estado rechazando la idea de simplemente poner la mayor cantidad posible de armas en un barco desde hace décadas. Quizás la peor parte de todo esto es el hecho de que la clase Trump se supone que debe reemplazar al destructor de misiles guiados de próxima generación. Este proyecto, que ha estado en desarrollo por más de una década, tenía la intención de compensar el desastre del Zumwalt y al mismo tiempo llenar el vacío dejado por la clase Ticonderoga una vez que esa clase de barcos sea retirada. Esta nueva clase de destructores sería mucho más pequeña que la clase Trump. De hecho, pesaría menos de la mitad que la clase Trump, pero contaría con 96 celdas VLS, junto con 42 celdas de lanzamiento de misiles tubos lanzatorpedos de superficie y un cañón de 127 milímetros. También habría grandes láseres, pero no habría cañón de riel. No sería el destructor perfecto de ninguna manera, pero incorporaría las lecciones aprendidas con la clase Arleigh Burke y la clase Zumwalt, y sin duda sería menos riesgoso y mucho más práctico que la clase Trump. Sería más bien una nave especializada que funcionaría mejor como parte de un conjunto, en lugar de intentar ser un todoterreno, lo cual normalmente termina en no ser experto en nada. La flexibilidad de la flota es increíblemente importante en la guerra naval, porque un solo barco difícilmente puede apoyar a varios destacamentos de infantería al mismo tiempo. Sin embargo, una flota puede desplegarse. Esto es especialmente importante en los asaltos anfibios con múltiples frentes. Casi 170 buques de guerra participaron en el día D, sin contar los barcos de transporte de tropas y los monitores. ¿Recibirían los elementos de desembarco el mismo apoyo de 80 buques de guerra con más cañones? No, por supuesto que no. Hasta este momento no se ha confirmado que el programa de destructores de próxima generación vaya a ser reemplazado por la clase Trump. La clase Trump sigue siendo solo una propuesta, mientras que la financiación para el programa de destructores de próxima generación sigue en curso y el programa continúa al momento de esta grabación. Sin embargo, no sería demasiado sorprendente si esta administración simplemente impusiera el proyecto de la clase Trump y sacrificara el programa de destructores de próxima generación por él. Esta es la misma pregunta que el Congreso enfrenta en este mismo momento. El mayor problema es si la clase Trump, que no tiene respaldo científico, vale la pena como para dejar de lado el programa de destructores. Lo que se ha presentado hasta ahora es solo la idea de un diseño. No hay un trabajo real detrás de esto. Solo el diseño de un buque de guerra en la etapa de prediseño normalmente toma años y requiere una gran cantidad de fondos. El programa Destructor es un buen ejemplo de eso, mientras que el diseño de la clase Trump parece haberse materializado de la nada, sin reportes financieros, sin proyecciones de viabilidad, nada. Solo un montón de ideas de diseño anunciadas oficialmente y algunas piezas de arte conceptual. Incluso si la Marina de los Estados Unidos decidiera apostar todo por este proyecto, tomaría al menos una década y probablemente incluso más antes de que el primer buque, el USS Defiant, fuera votado. Si eso llegara a suceder, significaría que la Marina de los Estados Unidos decidió abandonar un diseño en el que ha estado trabajando durante aproximadamente una década. Un diseño que muestra mucho potencial y que parece estar destinado a rejuvenecer una flota envejecida, así como a corregir una mala racha de diseños, siendo el más evidente de ellos la clase Zumbor. Este diseño sería descartado en favor de un tipo de barco que no tiene cabida en la guerra naval moderna por una infinidad de razones. Una embarcación que presume capacidades ofensivas casi fantásticas, cuya aplicación en la vida real sería, como mínimo, cuestionable. Y, lo más importante, un barco que no es el resultado de años de arduo trabajo por parte de oficiales navales y ingenieros experimentados, sino más bien un boceto rápido de una idea llamativa para los titulares. Además de todo eso, los acorazados clase Trump serían extremadamente caros. La versión actual del destructor de próxima generación propuesto costaría $2.8 mil millones y un barco que sea más del doble de grande vería un aumento de costos similar. Por eso, todos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué Donald Trump insiste tanto en esto? Y las respuestas parecen estar en ese extraño pudín naval salado. Una de ellas es el hecho curioso de que a Donald Trump simplemente le gustan los buques de guerra, y en ese sentido es similar a millones de hombres y niños en todo el mundo. Especialmente le encantan los acorazados. De hecho, él dijo esto durante el discurso en Cuántico a finales de septiembre de 2025. Para ser específico, dijo que quería traerlos de vuelta por su blindaje y su desempeño durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que está en una posición de poder, quiere influir en el desarrollo de acorazados y, si es posible, que una clase lleve su nombre. Y para ser honesto, ¿quién no haría lo mismo en su posición? Tal vez. Me refiero a todos los demás presidentes. La segunda razón de la insistencia es, según algunos, simplemente la proyección de poder. No la proyección de poder de Estados Unidos, sino de Donald Trump personalmente. Nombrar la clase como clase Trump es una violación de la tradición en sí misma, y es algo que cientos de críticos, especialmente los entusiastas de la historia militar, resienten.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dijo que las administraciones recientes de ambos partidos rompieron las convenciones de nombramiento cuando estuvieron en el poder y esto es solo una continuación de eso. Sin embargo, más importante que simplemente romper la tradición es la violación de la Convención de Nombres de la Marina de los Estados Unidos, que fue establecida en 1862 según el título 13, sección 1531 del Código de los Estados Unidos, promulgado ese año, citando: los buques de la Marina serán nombrados por el secretario de la Marina bajo la dirección del presidente, de acuerdo con la siguiente regla. Los buques de vela de primera clase serán nombrados en honor a los estados de la Unión, los de segunda clase en honor a los ríos, los de tercera clase en honor a las principales ciudades y pueblos, y los de cuarta clase según lo indique el presidente. Si la clase Trump realmente llega a materializarse, se convertirá en la primera clase de acorazados en la historia de la Marina de los Estados Unidos, que no lleva el nombre de un estado. El USS Defiance se convertirá en el segundo acorazado que no lleva el nombre de un estado, siendo la primera excepción el USS Kearsarge, que fue nombrado en honor a la montaña de New Hampshire y a un buque de guerra de la Guerra Civil. Además, nombrar barcos en honor a personas vivas también era algo raro hasta hace poco, pero lo que sigue siendo sumamente raro es que un presidente nombre un buque de guerra en honor a sí mismo o a sí misma. De hecho, Donald Trump se convertiría en el primer presidente estadounidense en tener una clase de buques de guerra nombrada en su honor mientras aún está en funciones. Sin embargo, esto no es tan sorprendente si alguna vez has revisado la página de Wikipedia de la lista de cosas nombradas en honor a Donald Trump. Es más larga de lo que piensas. Entonces, para responder a la pregunta, es totalmente posible que los responsables estén impulsando el regreso de los acorazados y estén nombrando la clase en honor a Donald Trump únicamente para complacer al presidente. No está fuera del ámbito de lo posible, y todas las demás opciones parecen un poco ilógicas en el mejor de los casos. El diseño es tosco y carece de sustancia, y ciertamente no es una mejora estratégica sobre el destructor de próxima generación, que ha estado en desarrollo durante tanto tiempo, y es difícil ver que sea útil en la vida real. En este momento, esto no es más que una idea, sin embargo. Una idea que está siendo impuesta a la Marina por las personas más poderosas del país. Pero todavía tiene que recibir luz verde, así que la probabilidad de que alguna vez veamos la clase Trump sigue siendo muy incierta. En su presentación, Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth anunciaron que primero se construirían 2 acorazados y que la flota se expandiría después a 10 barcos, posiblemente incluso a 20 o 25 con el tiempo. La flota se llamaría la Flota Dorada. No sabemos si esta idea alguna vez se hará realidad, pero estamos seguros de que el camino hacia su fracaso o su realización será divertido. Les mantendremos informados. Gracias por vernos.